Esta es Televisión Nacional de Chile. Muy buenas noches. En cada mea culpa hemos conocido diferentes circunstancias en que el delito se convierte en una opción de vida de hombres, mujeres y también, como en el último capítulo, de una familia completa. La verdad es que al recorrer cada historia de mea culpa nos hemos ido percatando que los factores que llevan a delinquir son múltiples. El amor engañado, el abuso de poder, el descontrol, la ambición desmedida, la desadaptación, aparecen como elementos que gatillan la conducta delictiva. Pero subyacente a todos estos elementos han aparecido la pobreza y la marginalidad como ingredientes importantes en la vida de los delincuentes. Y se ha planteado entonces que es esta circunstancia el principal caldo de cultivo para que un hombre se convierta en criminal. Pero, ¿es esto una realidad? La historia de hoy, Papillón se llama, nos mostrará una nueva visión sobre estos planteamientos. Un niño delincuente con alma de Robin Hood roba y roba hasta entender que la única salida está en él mismo. La cárcel lo lleva a comprender que nada es una buena excusa para delinquir y que cambiar de vida es también una opción personal. Estamos en la cárcel pública de Santiago. Paradojalmente, hoy, este lugar no existe como tal. Sin embargo, aún permanecen los recuerdos de muchos que pagaron con prisión su mea culpa. Esta mañana, en el modesto hogar de Luis Hernández Díaz, el popular personaje conocido como el Papillón chileno, se vivía el drama de la muerte. En el número 0410 de la calle Pessoa Vélez de la población Diego Portales de Puente Alto, familiares, amigos y vecinos concurrieron al velatorio de Luis Mauricio, de 10 años, e Hipólito Andrés, de 9, hijos del matrimonio de Luis Hernández y Guillermina Padilla. En la tarde del 25 de diciembre, ambos menores se bañaban en una de las 3 pozas ubicadas en el Fundo Porvenir, a unos 2 kilómetros de la población Diego Portales. Por causas aún no esclarecidas, Luis Mauricio pereció por inmersión en el mismo lugar, mientras que Hipólito Andrés, luego de intentar rescatar a su hermano, fue trasladado en estado agónico al hospital Josefina Martínez, donde falleció esta madrugada. Los niños son atraídos por estas aguas, por estos pozos, porque la curiosidad de los niños es incontrolable. Así que ellos, en cualquier descuido, arrancan hacia acá, y en ese cualquier descuido también se mueren, sin socorro alguno, como desgraciadamente en estos momentos le ha sucedido a mis 2 regalones, que este pozo
este pozo asesino me lo ha llevado. Era época de Navidad de 1986, cuando Luis Hernández el Papillón debió tragar sus lágrimas y proyectar resignación ante la muerte de sus 2 hijos. Así se escribe la historia de un hombre que nació en esta población Nueva Esperanza de Puente Alto, hoy Villa Diego Portales. Estudios señalan que la pobreza no es la razón de la delincuencia, pero no podemos negar que la vida paupérrima ciega las oportunidades. En esta población y en una atmósfera de profunda pobreza, se crió en la década del 50 Luis Hernández. Desde muy pequeño alimentó su ingenio para obtener beneficios, desconociendo, por cierto, la inmensa brecha que existe entre los actos lúdicos y el vandalismo. No tardó mucho tiempo en que este niño de tan solo 10 años abandonara su hogar y se internara sin preámbulos en los recodos callejeros. Básicamente alentado por la biológica necesidad de comer todos los días, le encontró sabor a aquella experiencia. El pan se veía rara vez. ¿Para qué les digo en esos tiempos? Para nosotros que vivíamos apartados de la ciudad, en esta población no habían ambulancias, menos habían autoridades. Para nosotros la pobreza era muy fuerte, muy desesperante. Así que yo lo que recuerdo, compadre, que a la edad de 11 años, yo con mi hermano el Germán, otro cabro que salió bien luchador este cabro, asqueado de la pobreza, de la miseria y del sufrimiento de la población y de las familias, abandonamos el hogar y lo fuimos a conocer el mundo. O sea, lo decidimos para salir a buscar un nuevo horizonte porque como la situación era media dramática y decidimos buscar nuevo horizonte. Y bueno, ¿y qué? ¿Salieron a vagabundear? ¿A la plaza? Sí, pues la verdad que nos fuimos a la plaza a torantear, como se dice vulgarmente, y ahí tomamos nuestras propias decisiones. Alucinado por la variedad de situaciones que debe vivir, el pequeño Luis decide no regresar a su casa y convertirse lisa y llanamente en vagabundo. Incentivado por sus eventuales amigos, explora con la inocencia de un niño cualquier oficio que le permita reunir unos pesos y echarle algo a su olvidado estómago. Un día es vendedor de diarios, al otro es lustrabotas. Da lo mismo, él solo juega a superar las horas y a devorar los días. No pasa demasiado tiempo en que este niño comienza a comprender lo duro que es vivir lejos de los suyos y lo que es más, a tener que resignarse a postergar sus más espontáneos apetitos. ¿Va a llevar algo, chico? Ya, para afuera. Se va. La lucha por sobrevivir lo lleva sin darse cuenta a iniciarse en el delito. Aquel comienzo sin duda marcó definitivamente el resto de sus días. Fue en el Teatro Nacional de Puente Alto, cuando Luis Hernández niño se vio tentado a meterle las manos al bolsillo a un espectador que se quedó dormido. Él reconoce que ese momento fue difícil, básicamente porque reconocía en sí su responsabilidad como ladrón. Me olvidé del teatro y salía para abajo en la escala, rajado. Puta. Me paré sobre la carrera, ¿cuánto le había llevado al compadre? Eran unos poquitos billetes, pero eran billetes. Nosotros ahí, ¿cuándo le íbamos a ver esos billetes? Así que, chucha, tenía de verdad una que en ese tiempo hacía frío, las nieblas que amanecían con la helada y a bata pelada. Puta, un café caía del cielo, compadrito. Así que me fui derechito
a una parte que le decían el Gato Negro. Me recuerdo toda la vida. Era un restaurante donde daban pensión, vendían café, una cosa de cosas. Así que ahí me dirigí. Al compadre le pedí café con leche y sándwich de jamón en el torrante. Como un gringo ahí me senté. Jamás había tenido un billete en su poder. De repente se sintió millonario. Y claro, su primera inversión fue aquel café caliente con leche y ese sándwich con mantequilla y jamón que jamás su estómago olvidará. En la cultura de los pobres, los rieles y los trenes se transforman en los dormitorios alternativos de aquellos seres olvidados. Unidos por la desesperanza, estos niños vagabundos se cobijan unos a otros. Probablemente en estos momentos se refleja de mejor forma lo que significa vivir la opción única de estar coludido con la pobreza. De entender que el frío, el dolor y el sufrimiento no son pasajeros, sino parte de ellos. Recuerdo que en esos años llegamos a la plaza de Puente Alto a juntarlo con los pelucitas que caminaban en Puente Alto luchando para sobrevivir, el trencito que cruzaba la plaza, la estación con carros, a donde dormíamos en esos tiempos. Ahí el montón de cabros chicos, no teníamos con qué taparlo, en los fríos, a pata pelada. Fui creciendo entre medio de todo eso, de todo ese mundo. Yo de vez en cuando me acercaba a la población, a ver a mis padres, y veía a la población siempre pobre, triste, sin un adelanto, pobreza. Era un bajón terrible, enfermante. Entonces yo volvía a la calle. Así fui sobreviviendo. Y como les digo, uno primero es por necesidad. Eso lo aclaro, por necesidad. Pero enseguida ya no es por necesidad. El paso del tiempo no cambió sustancialmente la vida de Lucho Hernández. Más bien fue el resultado absoluto de su niñez. Ya en su etapa de adulto se esboza como jefe de un grupo de ladrones de la llamada Pandilla Maldita. Jano, ¿a qué hora es que llega el negro, Germán? ¿Estamos llegando? Está demorando mucho este negrito, ¿ah? Te cae la oreja cuando llegue. Con suavidad, amigo, con suavidad. La personalidad de este joven comienza a ser conocida en el AMPA de Puente Alto. Con su grupo se especializó en abrir cortinas de negocios. En este oficio denominado monrero, le bastan solo algunos movimientos claves para cerrajar cortinas metálicas y acceder sin ningún tipo de herramientas al interior de cualquier negocio. Está negro, nomás que íbamos contando al mediodía, la ahorita viene llegando, pues. Sí, es porque no trabajo. Sí, es que las cosas no funcionan así, pues, negrito. Que no, después nos va mal, en toda la movida nos va mal. Pero les hay una movida. ¿Sí? De la noche. ¿A dónde? Arriba. ¿Cómo está la movida? Está buena. ¿Bacayo, cómo anda el bacayo? Sí, bueno, hubo anoche salió mañana. Bueno, es que no se empezó suerte, pues, negro. Juntémonos, ahí sale al careperro y al pelado, pues. Luis Hernández es el líder del grupo y en su rol de jefe exige responsabilidad y respeto a la hora de planificar. Ya, Manolito. Ya. A ver, estoy apurado, se apura mucho. Tome. Ya. ¿Cómo estamos? ¿Cuánto le debo, Manolito? 1000 pesos. Arreglamos después, ya, a la noche. Ya. La mayoría de los negocios de Puente Alto supieron de las fechorías de la Pandilla Maldita. Sus 4 integrantes formaron un cohesionado grupo donde cada uno sabía exactamente lo que tenía que hacer al momento de robar. Si bien el proceso de reventar las cortinas revestía cierta facilidad, lo más importante era la misión del llamado loro, nombre del sujeto que queda fuera del negocio para advertir a sus compañeros los momentos de peligro. En este oficio de monrero se debe actuar con mucha prisa y sigilo. La ausencia de alarmas en aquella época se compensaba a veces con la presencia de un rondín interno que en la mayoría de las ocasiones cargaba armas de fuego.
de modo que cualquier pie en falso podía costar un balazo o lisa y llanamente una detención con las manos en la masa. Sus 4 integrantes formaron un cohesionado grupo donde cada uno sabía exactamente lo que tenía que hacer al momento de robar. Si bien el proceso de reventar las cortinas revestía cierta facilidad, lo más importante era la misión del llamado loro, nombre del sujeto que queda fuera del negocio para advertir a sus compañeros los momentos de peligro. En este oficio de lumbrero se debe actuar con mucha prisa y sigilo. La ausencia de alarmas en aquella época se compensaba a veces con la presencia de un rondín interno que en la mayoría de las ocasiones cargaba armas de fuego, de modo que cualquier pie en falso podría costar un balazo o lisa y llanamente una detención con las manos en la masa. Varias veces lo siguieron a balazo. Resulta que yo, ¿sabes lo que hacía, compadre? A veces no había gente adentro, pero a veces había. Y ese era el riesgo que corríamos. ¿Ah? De vida o muerte. Llegaba, no me metía al tiro, compadre. Porque uno revienta la cortina y queda oscuro adentro. Entonces, yo llegaba y cuando ya vi que la cuestión se estaba poniendo color de hormiga, pescaba una piedrecita y la tiraba para adentro. Y a veces, ¡pa! Estaban adentro, compadre. Así que varias veces de vuelo, si no, me ha ido cortina. Mañana en la noche, así. Tanto las celebraciones como las reuniones de planificación se llevaban a cabo al fragor de un trago de vino. Las 12 a las 2. Comenzamos a las 2. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ver a alguien afuera. Janito, fuera. Ajá. ¿Quién lleva la herramienta? Yo la llevo. Pero no se encendió. Si se acerca alguien por ahí, y nosotros vamos a abrir, entramos. Obviamente los acuerdos más sustanciales eran aquellos relacionados con su próximo objetivo y desde luego con una equilibrada repartición de las utilidades de acuerdo a grados y niveles dentro de la pandilla. Tranquilamente. Estamos entonces, cabrito, ¿ah? El restaurante La Rueda de Puente Alto era en aquellos tiempos el punto de encuentro obligado para el grupo de Luis Hernández. Aquí ellos llegaban con sus cuchillos a la vista y eran sumamente respetados y considerados. Todo esto porque jamás armaron escándalo dentro del negocio. El local aún existe y lo propio acontece con el dueño, quien recuerda como si fuera ayer. Cuando yo me comencé a iniciar, eran las bandas del famoso Papillón. Y que era un muchacho joven, y hacía por ahí sus bachurías, cosas, y como usted sabe que siempre que hacen una maldad o un robo, alguna cosa, después acuden ellos a celebrarlo muchas veces, otras veces vienen a pasarle un rato bien. ¿Era de verdad Lucho Wally un tipo de temer? Sí. ¿Sí? Sí. Porque yo tuve muchas veces, lo vi y peleando, incluso aquí en lo mismo Puente Alto se hizo porque correteaba gallos con choros, los correteaba con cuchilla, con estoques y gallo que se dio a pelear. Y bueno, pero en el fondo no era un gallo que anduviera él dándosela de choro por ser macanudo. Cuando lo buscaban, lo encontraban, como él dice. Lucho y sus amigos hicieron del delito un verdadero negocio. Solo que a veces debieron conformarse con exiguas ganancias o lisa y llanamente arrancar de la policía con las manos vacías.
Más de alguna vez él se arrancó de la policía, incluso una vez se arrancó esposado. Sí, ahí ya fue más grave, ¿no? Yo, como le digo, trabajaba, para mí fue un dolor muy grande cuando llego del trabajo y me dicen, al Guari lo andaban baleando. Le digo yo, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué ha hecho? Me dicen, por robo. Pero yo no sabía qué robo ni nada. Entonces yo me puse nerviosa y no sabía qué hacer y para dónde. Sí, pero se les arrancó a los tiras, me decía, se les arrancó a los tiras. Porque salieron los perros, la gente le animó a los perros a los tiras y nos pudieron seguirlo, pero se arrancó. ¿Y cómo se arrancó? ¿Cómo va? Machucado, sí le pegaron, pero se arrancó. Se arrancó esposado, me decía. Yo no la podía creer, para mí, la verdad las cosas, fue una pena porque, como le digo, para mí era un hijo. Tipo como de las 10 de la noche, llegó a la casa, era un trapo humano, su cara raspillada, sus manos coloreadas por todas partes, su boca, las narices, era algo tremendo. Le pasamos, que las manos las traía atrás, le pasamos ahí a la esposa un rato uno, pero no le hacíamos nada, quedamos solamente rayadas nomás. Todo ese trabajo costó toda una noche y todo un día, casi al otro día en la noche. Cuando llegué en la tarde me decía, ya, se las cortamos a la mitad, y le habían cortado una y le faltaba la otra, pero sus manos eran quemadas, porque esas esposas se calentaban, salía humo de ellas. ¿Le costó a usted entender que él era un delincuente? No, todavía nunca lo he creído, nunca. Porque si él llegaba a sacar algo, era por su situación, por el hambre que pasaba, porque era un niño abandonado. Porque muchas veces yo fui ante su padre y le dije, mire este niño, y él no quiso, dijo, no, yo no lo recibo porque es un ladrón, me decía. Yo le decía, pero si usted lo recibe, el niño se va a regenerar a su lado, le hablaba. Muchas veces recibía hasta insultos de él. Me decía, si usted tanto que lo defiende, téngalo usted. Las probabilidades de ser detenidos por la policía eran muchas. Por esta razón, este delincuente fue un habitué de las diferentes cárceles de Chile. El temor al encierro, el estar privado de libertad, no eran argumentos que inhibieran la capacidad delictiva de Luis Hernández. Más bien se acostumbró a compartir espacios de indignidad al interior de los recintos penitenciarios. Hoy día, después de más de 20 años, captamos la impresión de uno de los integrantes de la famosa pandilla maldita. Este es el segundo jefe, Mario Berríos. Pasaron bastante tiempo integrando esta banda maldita, ¿no? Esta pandilla maldita. Sí, más o menos como 6 años. ¿Y qué lugar ocupaba usted dentro del escalafón? El segundo jefe. ¿Y le hacían caso al jefe de ustedes realmente o no? Sí, pues teníamos que hacerle caso. Si no, lo agarraba a chachar. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo agarraba a chachar? El papilla. Entre la cárcel y los robos se va gestando la vida de estos hombres. Estar coludido con el oficio delictivo de monrero significa incertidumbre, significa riesgo, significa en definitiva estar preparado para vivir huyendo. La delincuencia es una espiral sin retorno para estos jóvenes. Ellos están fichados por la policía. Cada vez que caen presos, su pena es mayor y sus antecedentes marcados le impiden optar a un trabajo más digno. Era malo, ladrón, bandiazo era. Claro. Pero todo lo que robaba lo compartía con los niños, la población, con la gente, los ancianos. Siempre ha tenido ese buen corazón. Lucho Hernández transforma a la población en su guarida, donde por supuesto la pandilla maldita es conocida y respetada. En aquellos tiempos sus constantes escapadas de manos de la policía le llevan a ponerle el seudónimo de El Papillón, el que va muy unido al uso permanente de su característico gorro de lana. En muchas ocasiones, sus fechorías no tuvieron recompensa económica, pero sí en especies o mercaderías. Cuando ello acontecía, el espíritu del Papillón era repartirlas entre las familias más necesitadas de la población.
Quizás a través de acciones tan comprometidas con su gente, él se fue transformando en un personaje querido y admirado en la población. Esta suerte de Robin Hood de Puente Alto dejaba entrever su calidad humana, la que por cierto contrastaba permanentemente con su incursión de antisocial. Los menudos paquetes con mercaderías contenían azúcar, fideos y conservas. Y por supuesto, para que el regalo fuera recibido con humildad, había que dejarlo en cada hogar sin advertir su procedencia. Eran años difíciles, donde la pobreza parecía sentirse con mayor rigor aún. De ahí que estas manifestaciones casi mágicas del papillón y de respeto con sus pares lo unía fuertemente a su problemática social. Si bien muchos robos de la pandilla fueron cuantiosos, el sino de quienes acceden con tanta facilidad al dinero, y sobre todo al dinero ajeno, es la rapidez con que éste se escurre entre los dedos. El bar-restaurante La Rueda de Puente Alto era el lugar donde los pobladores saciaban su sed de entretención. El trago y las mujeres eran presas fáciles cuando el dinero asomaba sin vergüenza. El papillón, dueño y señor del mundo, jamás eludió su compromiso con la diversión y muchas veces cerró este lugar para saciar con sus amigos aquellas ansias de dominio que otorga el dinero en abundancia. El historial delictivo del papillón no señala agresiones graves contra sus víctimas, ni mucho menos muerte. Solo lo sitúan en la categoría de un pillo de primera, amigo de sus amigos y luchador incansable por los problemas de su gente. Así, en un marco del neorrealismo italiano, se grafica la esencia de una vida y una época que definió la conducta de este hombre. Cuando el dinero se acaba, cuando los bolsillos quedan vacíos, la pandilla requiere volver a sus andanzas. Era una noche de invierno en la década del 60. Una serie de robos frustrados tenían inquietos a estos ladrones y se hacía necesario un gran golpe. El papillón, en su calidad de jefe responsable, le había echado el ojo a un negocio nuevo. Fue menester esperar largas horas para que la calle se desocupara. Esta vez era necesario hacer todo lo planificado para no fallar. Hubo que soportar el frío y el hambre, pero tratándose de un botín tentador, lo más factible era que pasaran gozando un mes de sus beneficios. No solo hubo robo frustrado, sino que además fue detenido. Yo vi que, y comprobé en carne propia, de que esas cárceles eran unos infiernos y crueles, humillantes para el ser humano. Porque la miseria era muy cruel, muy desesperante. Prácticamente es como estarse comiendo uno a los osos, por las comidas y el hacinamiento que había. Dígame usted una celda que es hecha para una o dos personas que encierran a 10. A 10, ahí. El camarote es de 1, 2, 3, 4. Y los osos puro cemento melón nomás abajo. ¿Ah? Y está ahí todo encerrado. Si hay un terremoto, a usted nadie lo viene a salvar. Yo me tercié 2 veces. 2 veces me tercié. A unos ahí, todos corren, los de afuera,
Los locos que están en Cana, ahí están cocidos. A los 24 años, luego de haber vivido prácticamente entre rejas, este joven comienza a sentir el peso del encierro. El Papillón sospecha que la vida puede ser otra cosa. El sufrimiento que le otorgó a su madre y a sus familiares, según él, tienen que terminar. Nunca gozó de abundancia, vivió sumido en la pobreza y justificó por ello su acción delincuencial. Más bien lo señaló como su destino. No obstante, ese atardecer se hizo la íntima promesa de cambiar para siempre. Pasaron los años y este hombre increíblemente jamás volvió a delinquir. En esta población de más de 5.000 habitantes logró convertirse en dirigente. Todas sus luchas ahora son para conseguir beneficios para sus pobladores. Su progreso en este sentido rebasa todos los límites. Lo que se propone, lo logra. En 1988 consiguió un edificio de lujo como sede social para su humilde población. Este hermoso lugar, curiosamente, lleva el nombre que lo hizo famoso como Ladrón. Las reuniones son de trabajo, son de respeto y aquí trabajamos todos. El poder de convocatoria y el respeto que tiene hoy por la comunidad es sorprendente. El Papillón, como presidente de las juntas de vecinos, es considerado como la última palabra. Muchos de sus interlocutores que lo conocieron como jefe de la pandilla maldita, hoy lo admiran por su convicción y conciencia social. La facilidad de palabra de este hombre, la claridad de sus ideas y la fuerza con que defiende sus argumentos no obedecen precisamente a un personaje que jamás fue a la escuela. Para nosotros es parte de nuestras vidas. En esa canchita quiero ver a mis pirigüines jugando a la pelota, haciendo deporte y en una linda recreación. No los quiero en el medio de la droga, ni los quiero en el medio del delito. Pero si me quitan la cancha, me están perdiendo la juventud. Cada vez que el Papillón termina sus reuniones, está llano a recibir las más pretenciosas peticiones de parte de los pobladores que de verdad creen que este hombre, a través de su cargo, puede llegar a darle solución. Ya que nosotros hemos sido uno de los que lo hemos apoyado con nuestro voto, que nos deje esa bendición de que tengamos nuestras casas. Yo, una madre de 6 hijos con 2 dormitorios en mi casa, las murallas puro cartón, entonces yo siempre he dicho, bueno, ¿en qué está el presidente? Ese ha sido mi deseo. Quizás este hombre no ha tenido el tiempo necesario para detenerse y pensar cuánto camino ha recorrido. Nació y se crió en esta población y ha crecido también junto a ella. Parece que fue ayer cuando dormía en la estación de trenes, cuando robó por primera vez, cuando vivió sumido en la humedad de la cárcel. Ahí me crié y de ahí salí y me convertí en malo. Pero llegó el momento en que reaccioné y me puse a pensar firmemente en el dolor de mi madre, en el dolor de mi familia entera, que yo arrastré al sufrimiento, a las cárceles, siendo que ellos no tenían nada que ver. El culpable era yo, nadie más que yo. Yo era el malo, pero ellos también pagaban por mis culpas, por mis delitos. Así que, verdaderamente, llegó el día, me recuerdo, que fue el año 68, que abandoné la penitenciaria de Santiago. Y ahí dije, no quiero más guerra. Y hice una promesa. Si tenía coraje, tenía fuerza y valentía para hacer maldades, me di cuenta, en nombre de mi viejita que está en el cielo, de que con ese coraje y esa valentía
y esa personalidad podía hacer cosas buenas y podía de alguna manera ayudar a mi población. Yo soy feliz, como le digo, con mi gente, y soy feliz porque me doy cuenta que la decisión que tomé fue la mejor, de decirle adiós al delito. Una vez ya que volví a la senda recta de la vida, empecé mi lucha junto a muchos dirigentes más en esta población para sacarla del olvido, de la miseria en que se encontraba, para conseguir un mundo mejor para mi gente. Empecé a luchar y también a formar mi hogar. Fue así como Dios, dentro de ese esfuerzo, de esa lucha que yo llevaba, me dio otra prueba a mi vida. Fue el golpe más grande que recibí, que en plena Navidad me ahogaron 2 hijos, pequeños, niños, que recién empezaban a vivir. Luis Mauricio y el Polito. Ellos se fueron a dañar a unos pozos cercanos, a donde se bañan los pobres. Y los pozos los atraparon y se ahogaron. ¿Y eso no lo instó, no lo ayudó a renegar contra el camino que usted había tomado y no le dieron ganas de volver a la delincuencia y decir, en realidad, de qué me ha valido a mí estar al amparo de la pobreza? A mí me gusta hablar las cosas como corresponde. No me gustan las cosas como tiene que ser la cosa. En ese momento, primero falleció uno, porque fallecieron moribundos, lo sacaron del pozo al hospital, moribundo ya, casi muerto. A la llegada al hospital, falleció al tiro el más grandecito. Me fui con mucha gente que me acompañó. Lloraba la gente. Me hinqué dentro de la iglesia, junto con el pastor, y con todo me hinqué en el suelo a suplicarle a Dios y a pedirle. Y le dije, fue tanta la desesperación que le dije, Señor, si existí, no te llevé a mi Polito. Ya te llevaste, le dije, al Maurito. Por favor, déjame el Polito. Por favor, Señor, si existí, no te lo llevé. Y se lo llevo a los dos. Pero yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Y sé que no me falló. Fue una prueba que me dio. Y a lo mejor para que probarme si verdaderamente yo había cambiado, para probarme mi fortaleza. Entonces, yo me quedé con esa y no he renegado contra el Señor. Al contrario, le pido que me los cuide en el cielo y que no le dé el calor que yo no puedo darle en la tierra como padre. ¿Es la pobreza un caldo de cultivo para la delincuencia? ¿Son las necesidades del estómago las razones para justificar un camino equivocado en la sociedad? Ciertamente son millones los chilenos que se enmarcan en la pobreza, pero no todos ellos se han convertido en antisociales. Este hombre
nos advierte que no existen excusas para caer en prisión y que el llegar a delinquir o dejar de hacerlo pertenece solo a la grandeza de una opción personal. Un mea culpa bastante distinto, que ciertamente no nos deja ese sabor tan amargo que nos han dejado otros programas y que, por el contrario, tal vez nos permite avisorar algún optimismo en lo que respecto a la rehabilitación de un delincuente se refiera. De todo ello vamos a conversar ahora en este espacio de conversación. Doy la bienvenida entonces a Andrés Domínguez, criminólogo, profesor del Instituto Superior de Investigaciones. Lo mismo que al doctor en psicología Jorge Agostini, quien es profesor del Instituto Superior de Carabineros, y a Carlos Pinto. Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Andrés, yo señalaba recién, y ciertamente este es un mea culpa distinto. El delincuente está en una etapa diferente también, él está rehabilitado. Y la pregunta que me surge es saber si usted nos puede entregar antecedentes de por qué en este caso no se cumplió esa premisa que se ha hablado en tantas oportunidades de que la cárcel es la escuela del delito para un delincuente. Y en este caso fue al contrario, algo que le permitió rehabilitarse. En todos estos programas nosotros hemos siempre señalado que el mito del determinismo penal, de que alguien va de todos modos a cometer delito, es muy falso. Y que siempre los delitos responden al ejercicio de la libertad y nunca a una predeterminación. En este caso estamos frente a una situación que comparte la mayoría de las personas que están encarceladas en Chile y que es un delito en el cual no existe violencia sobre personas. Además, su origen es jugando como niño en un medio donde falta una orientación más precisa para la vida de él, pero perteneciendo a una familia como la de la madre, que es una familia que él quiere y aprecia mucho, con amigos, y jugando, de pronto llega a la edad de la adolescencia y de la juventud, transformado en una persona que comete delitos habituales de monrero. Justamente esta personalidad bien asentada de él, este buen entorno inmediato, hacen de que él logre darse cuenta de esto. Estos son los casos donde hay mejor pronóstico, indudablemente, porque no hay una tolerancia a la violencia por parte de la persona que comete estos delitos y al contrario, la rechaza. Y llega entonces a la conciencia de que sus actos no solamente le causan daño a él, lo llevan a la cárcel ahí, no, sino que además le causan un daño muy fuerte a su propia madre. Y eso es lo que a él más le duele y por lo cual él decide poner término a esa situación y iniciar del mismo modo como libremente se cometen los delitos, libremente comienza su rehabilitación. Giorgio, yo quisiera insistir un poco en esta destrucción de la idea de la fatalidad que apreciamos tan bien en este mea culpa, ¿no? Así como en otros programas se decía, bueno, estas circunstancias lo llevaron fatalmente a algo, o lo que fuera, en este caso se da la situación completamente al revés. Desde el punto de vista suyo, ¿cómo lo ve? En verdad, aquí este programa yo diría como que responde en forma mucho más que otro programa y tal vez fuera mucho más auténtica lo que se le ha llamado el mea culpa. O sea, aquí esta persona es capaz de reconocer dentro de sí que él es el responsable de su conducta. O sea, él no responsabiliza a la sociedad como habitualmente se hace, si bien obviamente en la sociedad nosotros todos tenemos una responsabilidad frente a estas situaciones delictuales, querámoslo o no. En este caso, además, hay otra cosa, que él muestra una vertiente que yo creo que vale la pena remencionar aquí, que es la vertiente de sus valores judeo-cristianos en que está muy impregnada nuestra sociedad. Inclusive en determinado momento, él inclusive invoca a Dios y dice, bueno, si Dios realmente existe, por favor que salve por lo menos a uno de mis hijos. Y después él con mucha humildad, que a mí me parece bien interesante rescatarlo como valor cristiano, es que él dice, bueno, pero ¿quién soy yo para poner a prueba a Dios? Y esos valores que le fueron inculcados desde niño, y reafirmando un poco lo planteado por Andrés, el que tiene una mamá que de alguna manera obviamente le ha enseñado estos valores, él lo ha sido portando dentro de sí. Entonces él dice además, en determinado momento, que por una necesidad inicial él roba, sin esta violencia, sin ninguna de estas connotaciones tan lamentable en nuestra sociedad, y después de eso él mismo reconoce que ahí forma una pandilla y como que ya se le escapa de las manos esto.
Y a continuación, él reconoce en decir, no, esta es mi responsabilidad, por lo tanto está en mí la posibilidad de poder cambiar. Y ahí vemos que en gran medida el futuro, como lo hemos señalado en otras ocasiones, se lo labra uno. O sea, nosotros somos los gestores en gran medida de nuestro futuro y que depende, por supuesto, de algunas variables sociales, pero estamos viendo que en igualdad de condiciones uno optan por seguir delinquiendo y en este caso en particular no. Carlos, ahora sería interesante saber qué pudo hacer este hombre cuando salió de la cárcel, porque esa es otra de las interrogantes que nos ha quedado en muchos programas. Vemos a un hombre que hace un mea culpa, pero que todavía le quedan 5 o 6 años de cárcel. Entonces uno dice, bueno, ¿qué va a pasar con él cuando quede en libertad? Ahora, ¿qué pasó con él cuando quedó en libertad? ¿Quién lo acogió? ¿Cómo pudo salir adelante? Bueno, él lamentablemente es una persona que, dado los antecedentes que tiene, no puede entrar a trabajar en cualquier lugar. Hoy día él se desempeña, por ejemplo, como cargador. Él siempre ha tenido que vivir con trabajos esporádicos, muy puntuales. Pololos llaman ellos, ¿verdad? Es una situación de corto alcance laboral. Así se ha mantenido, pero bien. Yo creo que bien. Hoy día él ya ha enterado bastante tiempo trabajando en una empresa que lo ha acogido. Yo creo que lleva más de 2 o 3 años en eso y lo está haciendo regularmente. Lo único que no tiene es un papel de antecedentes claro que lo puede avalar para postular a otras cosas, pero él lo hace bien en ese sentido. Porque hay un punto que en el programa sale a colación, Carlos lo relata muy bien, y es esta mentalidad de Robin Hood que había adquirido este joven cuando era un delincuente. Yo quisiera que nos refiriéramos un poco a esta etapa de heroísmo, probablemente por el que muchos jóvenes niños atraviesan. ¿Cuál es el momento para que ello ocurra y cómo debe manejarse? Eso coincide con la etapa de la adolescencia. La etapa de la adolescencia, entre muchas otras cosas, tiene esto que es el idealismo, un idealismo de un interés por entregar cosas a lo social, un interés por el prójimo, una consolidación precisamente como de estos primeros valores y que él quiere de alguna manera participar. ¿Qué pasa en esta ocasión? Él tiene conciencia que está robando, o sea, hay una clara conciencia de eso. Entonces, una manera él que tiene de hacer justicia, entre comillas, o sea, de darse una razón, una justificación, es decir, bueno, pero yo en el fondo robo, pero también reparto. Y con eso alivia los sentimientos de culpa que son inherentes al acto que le estás haciendo. Él, pasada esta etapa, afortunadamente se da cuenta que toda esta cosa idealista no hay tal, en un determinado momento tiene que vivir en la realidad, y ahí él se reconvierte frente a la sociedad, adopta entonces una vía alternativa diferente y se socializa de otra manera y participa de lo que hoy día llamaríamos una sociedad democrática, donde hay otra instancia como participar. Y afortunadamente él lo hace, y lo hace más con una pasta muy importante, puede ser una pasta de líder, a que Carlos lo mencionaba. Entonces hemos visto que uno puede tener líder negativo o líder positivo. Él, de este liderazgo negativo de pandillero, se convierte en un líder positivo que inclusive logra una sede. Yo creo que son muy pocos los que podríamos, no sé, tal vez Carlos no puede mencionar, pero hasta donde yo sé, es el único delincuente que logra este liderazgo, que llega a tener una sede propia en beneficio de toda una comunidad. Bueno, no solamente una sede, sino que además escribió un libro, ¿no? Sí, la verdad es que yo tengo en mi poder un pequeño libro, menudo libro, que se terminó de imprimir a principios de la década del 80, para ser más exacto, en 1982, y tengo entendido después un periódico de circulación muy importante en Santiago, relató nuevamente su vida. Cámara, ¿no? Carlos, este es El Papillón Chileno, un libro bastante simple, publicado por el diario Puente Alto al Día. Cecilia, yo quiero señalar algo que me parece muy, muy importante y que es muy desconocido en general por los profesionales, por lo que llamaríamos el establishment de esta sociedad, digamos, que como ciertos valores fundamentales de la vida chilena, de nuestra forma cultural de ser, se mantienen en estas poblaciones en una forma tan maravillosa. Esta idea de la amistad de este pequeño grupo, por ejemplo, es una amistad maravillosa de toda la vida. Esta idea de que los niños que juegan en la calle juegan en nuestro jardín, por lo tanto, porque ese es el jardín de esas casas, esa calle, y que todos tenemos que cuidarlo, que tenemos una corresponsabilidad respecto a todo eso. Claro, alguien puede decir, claro, pero eso es lo que también impide que la policía entre al lugar. Sí, pero es lo que permite que sobrevivan en situaciones de enorme pobreza. Si hubiera efectivamente un programa de desarrollo social, saldría este problema
de estarse siempre defendiendo frente a la sociedad, porque la sociedad lo estaría acogiendo, saldrían de la marginalidad. Y eso sería extraordinariamente positivo. Y hay aquí un llamado a todos nosotros. Si nosotros creamos una opinión pública favorable a rescatar estas poblaciones desde sus valores, no a imponerle los nuestros desde fuera, y a darle la posibilidad de generar esta cultura en todo lo positivo, maravillosamente positivo que tiene, estaríamos evitando, previendo, sería la mejor actividad de prevención general de todos los elementos negativos que pueden producirse por los desequilibrios que señalábamos al comienzo. Bueno, como ustedes ven, quiero agradecerles este espacio de conversación que hemos tenido a nuestros invitados y a ustedes comentarles que en realidad, al menos nosotros aquí nos hemos quedado con una sensación bastante más optimista que en programas anteriores. Realmente nos quedamos con la esperanza de saber que, bueno, la rehabilitación existe, por ejemplo, que depende en gran medida de cada individuo que en este minuto esté en la cárcel. Depende de él, el futuro que pueda tener una vez que pueda salir de esa experiencia tan dolorosa y tan traumática, pero que a lo mejor nos damos cuenta nosotros por esta conversación en la cual puede aprender también muchas cosas, a ser tal vez una mejor persona. Los invitamos entonces el próximo miércoles a otro Mea Culpa. Muchas gracias y muy buenas noches.